Burgess. Son dos personas en el mundo, ¿okay? Que vivieron hace años. Ruth y Burgess, no es una sola persona, sino Ruth y Burgess. Son dos personas que nos dieron un procedimiento que vamos a ver. Ese es un criterio para estudiar la estabilidad. Y vamos a tener otro criterio más para estudiar la estabilidad, que es lugar geométrico de las raíces. ¿En qué va a consistir ese método? Y ese día la unidad 4. ¿En qué va a consistir? En construir una gráfica. Vamos a tener la receta, paso 1, paso 2, paso 3, para hacer esa gráfica. Y luego que tengamos la gráfica, interpretamos la gráfica y vamos a saber si el sistema es estable, si el sistema siempre es estable, si siempre es inestable, nunca es estable. Ah, sí, es estable, pero entre 200 y 300. Para esos valores es estable. Si yo me salgo de esos valores, el sistema se vuelve inestable. De eso se trata entonces. Es indudablemente un criterio de un sistema de control, es una cualidad, es algo que nosotros vamos a siempre desear, incluso en nuestra vida. ¿Okay? Sí, que nuestro sueldo sea estable, ¿okay? Que nuestra ganancia sea estable, o por lo menos que suba, ¿verdad? ¿Okay? Sí, que el sistema eléctrico nacional sea estable, ¿okay? Que mi relación de noviazgo con mi novio sea estable, ¿okay? Con mi novia sea estable, que yo la quiera mucho y ella también me quiera mucho, ¿okay? Sí, si mi relación con mi padre sea estable. Fíjense que deseamos siempre, y así pasa en un sistema de control. Vamos a desear que ese sistema sea estable, porque de lo contrario, si llegamos a la conclusión de que un sistema es estable, pero se me vuelve inestable, no me va a poder controlar las variables para las cuales está hecho. Por lo tanto, siempre voy, para que me funcione bien, voy a desear siempre que sea estable. Y si yo voy a diseñar ese sistema por primera vez, una de las cosas que tengo que validar es que el sistema sea estable, porque estable significa que tengo entonces un criterio que se cumple para que el sistema funcione. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y cuándo un sistema de control es estable? ¿Cuándo es estable? Cuando le aplicamos entrada acotada. ¿Qué significa entrada acotada? ¿Qué significa que tengo un sistema de control? ¿Ok? Y le aplico una entrada, una R, ¿verdad? Sí, aquí todas las entradas las hemos llamado R. Entonces yo tengo una entrada R y le voy a aplicar a esa entrada un valor que sea acotado. ¿Qué significa acotado? Que tiene un mínimo y un máximo. Entonces R1 yo lo puedo variar entre un valor mínimo, R1 mínimo hasta R1 máximo. Eso significa acotado. Entonces la salida de ese sistema de control también debe ser acotada. ¿Okay? La salida Y1 va a tener siempre también un mínimo y un máximo. Los rangos no necesariamente son iguales, lo típico es que sean distintos. El rango de R1 no para nada tiene que ser igual al rango de la salida Y1. ¿Okay? Pero sí, si yo le aplico una entrada acotada, la salida también debe ser acotada. ¿Okay? No debe ocurrir algo así como en cálculo, ¿verdad? Que decía, sí, tiende infinito. Fíjense que nunca se estabiliza en un valor, sino que tiende siempre a infinito. Entonces es un sistema de control que esa salida nunca es acotada. No la puedo amarrar entre un valor mínimo y un valor máximo, porque siempre crece o siempre decrece. Entonces esa salida no es acotada. Entonces vamos a siempre desear que para entrada acotada el sistema también tenga una respuesta acotada. Si eso ocurre, el sistema es ¿ok? ¿Sí? Entonces vamos a estudiar el primer criterio, el criterio de Ruth y Burgess. ¿Ok? Ese criterio entonces nos dice lo siguiente. ¿Sí? Nos dice lo siguiente. Fíjense que esa ecuación es la misma que nosotros nos pidieron en el problema. ¿Sí? Vean, ¿sí? En los PDF siempre la salida la llaman C, pero nosotros la hemos llamado Y sobre R. Vean, Y sobre
delta, ¿ok? O sea, en otras palabras, ese delta, ese denominador, nos debe dar igual si lo hacemos por menso o lo hacemos por diagrama de bloque, ¿ok? Un amiguito por ahí en el examen me hizo otro método, ¿ok? El analítico. Se puso a decir, bueno, esto es X, esto es Y, esto es Z, y nombró varios puntos en el diagrama de bloque. Y empezó a despejar y a sustituir uno de mozo y uno de mozo, ¿ok? Sí. Ese método es válido, pero no para nosotros, para el examen. ¿Por qué? Porque era así que el álgebra de bloques y la otra decía menos. Pero ese es un método válido para calcular las ganancias. ¿Ok? Que le dice, en la bibliografía, en los libros, le dice el método analítico. ¿Ok? Porque empieza a hacer igualdades, a despegar cosas, y encuentra también la ganancia. Pero no era el método que se dieron para evaluar, era bloques y menos. Entonces, si yo agarro el denominador de ese polinomio, de esa ganancia, perdón, esta es una ganancia, si yo agarro el denominador, ese denominador, entonces, si lo comparamos con eso, era el determinante. Ese determinante, ese denominador lo vamos a llamar polinomio característico, porque ese denominador me da las características del sistema de control. Y como él me da las características del sistema de control, ¿verdad? Una de las características que yo quiero estudiar es la estabilidad. ¿Sí? Entonces vamos a tomar entonces el denominador de esa ganancia. Ese denominador lo vamos a llamar entonces polinomio característico. Vean, lo agarré, aquí está. Este tipo de polinomio característico, fíjense que ya el primer polinomio que nos enfrentamos en el segundo corte de grado, y yo le estoy diciendo que por lo menos de sexto, séptimo grado aparece. ¿Ok? ¿Sí? Entonces por eso es que tenemos que tener una calculadora que le pueda sacar a un polinomio como este su raíz. No es un cálculo pesado, es un cálculo del común. Pero si lo hacemos a pie nos lleva mucho tiempo. Eso es lo que queremos. ¿Ok? Por lo tanto, si yo agarro el polinomio característico, con ese polinomio característico yo puedo y debo hacer el arreglo de los Hurwitz para aplicar el criterio de los Hurwitz. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, antes de hacer el arreglo de los Hurwitz, esto es el arreglo de los Hurwitz, del criterio que vamos a estudiar. Antes de hacer eso, yo debo asegurarme que ese polinomio esté ordenado, fíjense, S a la N menos 1, y así sucesivamente. Según las potencias en S, ¿cómo está ordenado? Pero allá no podemos perder los cobres que pagamos en cálculo 1, 2 y 3. ¿Cómo está ordenado? Decreciente. ¿Ok? Sí, Manuel me dijo que decreciente. ¿Ok? Entonces ese polinomio lo debemos de ordenar de manera decreciente. ¿Ok? Fíjense, si hace 1, si ese término n a la 1, n a la n menos 1, el segundo término, s a la n menos 1, si ese término no aparece, debo escribir 0, o sea, su 1, 0, y escribir s a la n menos 1. Si otro término, por ejemplo, a su n menos 1 por s, no está, entonces debo también escribir más 0 por s. Entonces todos esos términos que no aparezcan desde la potencia mayor, ¿verdad? Voy revisando, lo que no aparezca lo debo de completar antes de hacer esto. ¿Ok? Entonces debo, antes de hacer el arreglo de los Hurwitz, debo hacer dos cosas: ordenarlo de manera decreciente y además de eso completar la potencia que no esté con coeficiente 0. ¿Sí? De tal manera que cuando yo haga el arreglo, todo quede donde debe quedar. Porque si me faltan algunos términos, esos términos se me desordenan y llego a conclusiones erróneas. ¿Ok? ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué hago para hacer el arreglo de Hurwitz? Una vez que haga esas dos cosas, pongo toda la potencia que yo tengo. Desde SRN hasta SRC, lo que me falta aquí. Fíjense, tomo el primer término. Con el primer coeficiente del proyecto. Me salto 1. Agarro, no sé,
Y en la segunda fila, en arreglo, tomo todos los que me salté. ¿Ok? Que sea a su 1, a su 0, me salté a su 1. Y así sucesivamente, todos los que me salté. ¿Ok? ¿Sí? O si quiere a su 1, a su 0, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, a su 6, exista. También lo puedo completar, como ustedes quieran. ¿Estamos? Sí, ahora, para completar el arreglo, yo tengo que llegar hasta la fila que sea la 0. Por lo tanto, aquí yo ya anoté todos los valores que tiene ese polinomio. Por lo tanto, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, hasta el último término, que es solamente un solo término, que sea hasta 0, yo debo de calcular. ¿Sí? Entonces, ese B1 yo lo debo de calcular. B2 y así sucesivamente todos esos otros términos los debo de calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular de esta manera. ¿Ok? Sí, lo voy a calcular de esta manera. Creo que es difícil. Bueno, vamos a calcularlo primero. Vamos a calcularlo primero y después lo vemos abajo. ¿Ok? Abajo están las ecuaciones, pero vamos a hacer la química para que sepamos cómo vamos a poder calcular el B1, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, el B1 lo tenemos que calcular. B1 igual a menos el determinante. B1, voy a calcular B1 con quién el determinante de calcular. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, ¿quién es? A su 0, a su 1, después a su 2 y este quién es a su 3. ¿Ok? Entre el primer elemento. Gracias. Estoy calculando entre el primer, ese determinante, para calcular lo voy a dividir siempre en el primer elemento de la fila anterior. ¿Cuál es? A 1. Entonces, esto es igual a qué? A menos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? Diagonal principal a su 0 por a su 3 menos a su 1 por a su 2 sobre a 1. O sea que B1 es igual a qué cosa? A 1 por A2 menos a su 0 por A3 sobre A1. ¿Ok? ¿Sí? B2, ¿cómo es B2? B2 es igual a menos el determinante, dejo siempre fijo los dos primeros y agarro los siguientes. Dejo siempre fijo los dos primeros y agarro los dos siguientes. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, esto es a su 0, esto es a su 1. ¿Quién viene después? A su 4. A su 4 y a su 5. Siempre dividido, como estoy calculando, B2 ahora, siempre dividido por el primer elemento de la fila anterior. ¿Bien? A 1. Entonces esto es menos la diagonal principal a su 0 por a su 5 menos a su 1 por a su 5 sobre a su 1. ¿Es igual a qué cosa? A su 1 por a su 5 menos a su 4. Ajá, este por este también. A su 1 por a su 4. Por a su 4. A su 4. ¿Ok? Menos a su 0 por a su 5 sobre a su 1. Y así lo voy a calcular B sub ¿qué? B sub 3, los dos primeros con los dos siguientes, siempre dividido por el primer elemento de la fila anterior. Vamos a calcular C1 menos el determinante. Ok, estoy calculando ahora C1. Agarro los dos anteriores. Ok, a su 1 sería a su 1, ¿verdad? A su 1, B sub 1. A su 3, B sub 2. Sobre el primer elemento de la fila anterior. ¿Ok? Que sería entonces ¿cuánto? B1, ¿verdad?
Entonces, después, ¿qué cosa? Menos la diagonal principal, que sería 1 por B sub 2 menos B1 por A sub 3 sobre B1. Entonces, la entonces es igual a qué? A B1 por A sub 3 menos A1 por B sub 2 sobre B1. Y así lo podemos calcular todo. ¿Cómo calculo este? ¿Sí? Y dividido por el primer elemento de la final. Entonces, todos estos D lo divido por C. ¿Sí? Todos estos C lo divido por D. ¿Ok? Entonces, siempre el primer elemento de esta columna son los divisores de cada uno de esos D. ¿Me expliqué? En el caso de que tengamos ese sistema de ecuación y lleguemos, por ejemplo, a D4, Ajá. ¿cómo se calcula? Calcular D4. ¿Sí? Sí. Calcular D4 sería estos dos con estos dos. Pero ¿y si no tuviéramos más? Bueno, es que no hay más. No hay más. Sería Papaya. ¿Ok? ¿Sí? Imagínate que estoy calculando eso. Entonces agarro los dos primeros con los dos siguientes, pues son 0. Y 0 por A sub 0, ¿cuánto va? 0. Y A sub 1 por 0, 0 menos 0. 0 entre cualquier cosa, 0. Más fácil todavía. ¿Ok? Entonces, cuando esto empiece a dar 0, no los escriban, sino simplemente los dejan en blanco. Y van a ver que esto se forma como un triángulo. ¿Ok? Cada dos filas se reduce 1. Cada dos filas se reduce 1. Hasta que llegamos a ese a la 0 que tiene un solo término. Un solo término. Y siempre, no importa lo que hagamos, siempre va a ser el término independiente del grupo. Siempre, toda la vida. Incluso el día del examen, Carlos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si ese valor no te queda, revisa. Porque eso debe ser así. Entonces, fíjense, B1 que nos quedó, A sub 1 por A sub 2, menos A sub 0 por A sub 3, sobre A1. O sea, ahí está todo. Y cada punto suspensivo, que son muchos términos que habrá que calcular, sino que simplemente es de la misma manera. ¿Ok? Recuérdense que siempre se dan fijos los dos primeros y se van tomando estos dos primeros para el siguiente, estos dos primeros para el siguiente, y siempre sobre el primer elemento de la fila, antes de que eso es más o menos el resumen de eso. ¿Ok? ¿Sí? Ajá. Ya lo está pendiente de la hoja. Vamos a hacer este ejercicio con lo que se lleven ahí. Tengo ese ejercicio. Fíjense. Ok, estamos empezando a hacer los ejercicios y ya en ese era 4. Ok, por lo tanto aquí explicamos lo fácil y en el examen sale lo difícil. Si ya este es ese era 4, imagínate, voy a hacer el examen. Ok, ok, sí. Entonces ese es nuestro polinomio característico. ¿Está ordenado en forma decreciente? Sí. ¿Todas las potencias están? Sí. Bueno, entonces está bello. ¿Ok? Por lo tanto, agarro el primero. 1. Me salto este. 3. Me salto este. 5. Ahora, lo que me salté 2. Después, 4. Y después, este no es en este. No hay ninguno. ¿Ok? 0. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, ¿cómo calculo este señor? El determinante de otro lado. ¿Sí? Que será entonces, ¿qué cosa? 6 por el negativo, ¿verdad? 6 y aquí es menos 4. ¿Cuánto es? Los 6 menos 4, 2. Entre 2, 1. ¿Ok? ¿Sí? Claro. ¿Ok? Vengo este con este, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿En cuánto da este? 10. ¿Sí? Y este, menos 0, y será 10 menos 0, entre 5. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo calculo este? Con estos 4. ¿Ok? Esto da 4 y esto da 10. ¿Ok? Por lo tanto, cuando el resto da menos 0. ¿Cómo calculo este? Estos 4. ¿Ok? ¿Sí? ¿Esto cuánto da? 30. Menos 30. ¿Ok? ¿Menos cuánto? Menos 0. Menos 30 dividido entre 6. Sí. Ahí está. Está todo el arreglo. Está todo el arreglo. ¿Sí? Sí, lo voy
El 30. Ajá. ¿Ok? Por el negativo, en vez de ser diagonal principal menos la secundaria, es secundaria menos la principal. ¿Ok? Entonces este por este da menos 30. Y este por 0, ¿ok? Da 0. Entonces me queda 30. ¿Sí? Menos 30 dividido entre 6. ¿Ok? Menos 30 dividido entre menos 6, menos por menos más. Y 30 entre 6, 5. Eso es. O sea que se divide por el primer elemento de la fila anterior. Si yo estoy calculando el primer elemento de la fila anterior es este. Ahorita cuando veo una sabía que estaba junto, ¿cuándo lo avisas Yo pensé que lo había hecho. ¿Ok? mañana ya podíamos. Sí, sí, porque está todo ahí. Incluso si lo hago esta noche, lo único que me falta es configurar la fecha de entrega. ¿Ok? Pero está todo ahí. Pero mira, yo sí. Ajá. Cuando se va a calcular, Qué buena idea, qué buena idea. Tenemos que cambiar la actitud. No dejar, aunque sea dudas gafas, para la casa. Como la casa hay que ir a descansar. ¿Ok? Sí, a comer, a compartir con nuestra familia. Las dudas se deben de aclarar aquí. Y yo siempre estoy dispuesto a eso. Pero muchas veces nuestro principal miedo de nosotros no se van a reír. Voy a caer en un gato. Entonces no las hago, me las llevo para la casa y las traigo el día del examen también. ¿Ok? No, hay que calcular, hay que preguntar. cuando se va a calcular en la segunda columna, ¿cómo se hace? La Se segunda- toman los términos de la izquierda o de la derecha. En la segunda esta columna. Sí. Ajá. Si yo voy a calcular, por ejemplo, esta, ¿verdad? Ajá. Será esto, porque estos 4 da esto. Claro. Entonces agarro esto con los dos siguientes. Ah. Este es el determinante que voy a formar. Ajá. ¿Sí? Estamos, entonces sería, ¿esto es cuánto? 10. 10 menos 0. 0. ¿Ok? ¿Sí? Y 10 dividido entre 2. Siempre divido por el primer elemento de la fila anterior. ¿Sí? Ok. Pero para que nos llevemos la idea. ¿Cómo es este signo? Positivo. Positivo. Este signo negativo. Cambié de signo, ¿vale? Sí. ¿Cuántos cambios llevo? Uno solo. Y aquí, Positivo. otro cambio. En total, ¿cuántos cambios si yo recorro todos los elementos de la primera columna? ¿Cuántos cambios hay? 2. Ah, ok. Entonces, Ruth y Gulbin me dicen lo siguiente, que tenemos un semiplano S, porque todo es en S, fíjense. S. ¿Y quién es ese? Laplace. ¿Y quién es ese? J. ¿Y ese es qué? J, 2 pivot, frecuencia. Entonces todo el control es para hacer las cosas fáciles, que me quede puro polinomio, hacemos qué cosa. Análisis de botones, todo lo hacemos en frecuencia. En el tiempo es horrible. Ecuaciones con integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales, cosas así, que me suenan como a cálculo cuántico, cosas de eso. Es horrible. ¿Ok? Entonces por eso no lo realizamos en el tiempo, sino en frecuencia. Y ese es igual a 2 pivotes. ¿Ok? Por lo tanto, ese plano es un eje real y un eje imaginario. Aquí está la zona inestable. Todo, de aquí para allá, del eje para allá, es zona inestable. Y esta es la zona inestable. Y Gulbin, como no tenía calculadora, no sabía dónde estaba, o cualquier valores eran las raíces de ese señor. ¿Ok? Sí, como ustedes sí tienen, calculen las raíces a ese criterio. Entonces, el criterio me dice, ¿cuántos cambios hay? 2. Entonces, Ruth y Gulbin, que no tenían la calculadora, entonces dice, ¿cuántas raíces tiene el polinomio? 4. Entonces, el criterio me dice que hay 2 por aquí. Ellos tampoco, no tenían el HP, no sabían por dónde estaban, qué valores tenían. Pero también me dice que como hay 2 cambios, de esas 4, 2 están para allá. Entonces el sistema como es,
si hay dos, tengo cuatro, una, dos, tres y cuatro. Pero como hay dos cambios, hay dos raíces en esta zona. ¿Cómo es el sistema? Inestable. Basta que sea una que pase para allá. Basta entonces que exista un cambio. Si existe un cambio por lo menos de esas cuatro raíces, ¿por qué cuatro? Pues estamos suponiendo este polinomio. Entonces por lo menos una ya debería estar para acá. Y infinito más 8, ¿cuánto me da? Infinito. Infinito. Basta entonces que exista una raíz en el plano derecho para que el sistema sea inestable. Basta que exista un cambio de signo para que el sistema sea inestable.